Hola, queridos amigos. Soy el Dr. Conrad Bain. Quiero compartirles el día de hoy un pensamiento de la palabra de Dios. En la vida, a menudo pensamos, ¿qué puedo hacer para Dios? ¿Es realmente importante mi ministerio? ¿Realmente provoca un impacto para el reino de Dios el que hoy viva para Jesús en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, o no? Si no estuviera aquí, ¿alguien se daría cuenta? Quiero recordarles por unos minutos la historia de la esposa de Pilato. Quizás se pregunten, ¿quién era la esposa de Pilato? La verdad es que casi no sabemos nada sobre ella. Lo que sí sabemos es que era la esposa de Pilato y que estaba en Jerusalén el día cuando Jesús fue condenado a ser crucificado. La esposa de Pilato no era una mujer judía. Era una dama romana. Provenía de un entorno pagano. Habría estado acostumbrada a los rituales de las ceremonias paganas romanas, de adoración a Júpiter, a Jove, a Venus y a Marte, pero al haber vivido con su esposo al menos 3 o 4 años antes de la muerte de Cristo, también habría estado familiarizada con las esperanzas y expectativas judías de la figura de un Mesías. Probablemente habría oído hablar de las enseñanzas de Jesús, porque sabemos que su nombre se extendió por toda la sociedad de la antigua Palestina. Así que probablemente ella venía de una familia pagana, y ella estaba con su esposo en Jerusalén, como una obediente esposa romana, para las ceremonias de la Pascua de ese año 31 después de Cristo. Habría sabido que su esposo era odiado, porque dondequiera que ella iba, tenía unos 200 soldados romanos que la custodiaban. Así que fue a Jerusalén para la fiesta. Se dio cuenta de que su esposo fue sacado de la cama muy temprano en la mañana, para que se ocupara de un prisionero, un tal Jesús de Nazaret. Probablemente se dio cuenta de que Jesús había sido arrastrado desde el jardín de Getsemaní hasta el pretorio de Caifás. Desde ahí ha ido a ver a Poncio Pilato, su esposo. Poncio Pilato no sabía qué hacer con Jesús, porque él sabía que era inocente y que era por envidia que el jefe de los sacerdotes le había entregado a Jesús. Entonces Poncio Pilato envió a Jesús a Herodes, esperando que Herodes pudiera averiguar qué hacer con ese extraño prisionero. Herodes no hizo ningún progreso, así que envió a Jesús de regreso a Poncio Pilato. Poncio Pilato, sabiendo que Jesús es inocente, se le ocurrió un plan brillante, o al menos así lo pensó. Era costumbre entregar un prisionero a la multitud en la Pascua, así que les ofreció a Jesús o a Barrabás. La palabra Barrabás significa hijo del Padre. Entonces tienes a Jesús, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, a un lado de la tribuna, y había un hombre llamado Barrabás, también llamado Hijo del Padre. Y en ese momento, cuando la multitud clamaba por la sangre de Jesús, cuando los principales sacerdotes clamaban por su condena y su inmediata crucifixión, cuando Jesús había sido golpeado por esos soldados romanos y los guardias judíos, cuando Jesús ya había sido escupido y abofeteado en la cara en el tribunal de Caifás, cuando Jesús ya había sido traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por el resto de los discípulos, cuando el mundo entero parecía estar en contra de Jesús, en ese momento le llega una nota a Pilato. Es de su esposa. Encontramos esto en Mateo capítulo 27, versículo 19. Y dice, y estando él sentado en el tribunal, su esposa le envió este mensaje: no tengas nada que ver con ese hombre inocente, porque hoy he padecido mucho en un sueño por causa de él. Había 2 personas que conocían el contenido de esa nota: Pilato y Jesús. ¿Cómo creen que esto hizo sentir a Jesús en ese momento, cuando parecía que todos estaban pidiendo a gritos su muerte? Cuando la multitud, los líderes religiosos, los abogados, los maestros y los escribas, pedían a gritos su inmediata crucifixión. Cuando no había ninguna fuerza en la tierra dispuesta a intervenir y salvarlo. Pero esa nota de la esposa de Pilato, me imagino que debió de provocar los momentos de alegría más asombrosos en el corazón de Jesús, sabiendo que en ese momento, alguien que probablemente nunca lo había conocido, lo estaba defendiendo. Jesús y la esposa de Pilato no tenían prácticamente nada en común. Él era un hombre, ella era una mujer. Él era judío, ella era romana. Ella era increíblemente rica, él era pobre. Ella dormía en un palacio,
Él dormía en los caminos y los senderos de las polvorientas calles de Palestina. Ella tenía todos los privilegios del mundo. Él estaba a punto de ser crucificado, a pesar de que el gobernador sabía que era inocente. Sí, Jesús y la esposa de Pilato casi no tenían nada en común. Pero en ese momento, cuando la esposa de Pilato envió esa nota a Pilato, debió haber habido alegría en el cielo y también en el corazón de Jesús. Él supo en ese momento que su sacrificio no sería en vano, porque había una mujer romana, la esposa de un gobernador, que se levantó por él, una pagana, alguien que no tenía nada en común con él. Ella estaba tomando una posición a favor de él. ¿Ahora cambió ella el curso de la historia? No. ¿Pudo impedir la crucifixión de Jesús? No. ¿Pudo detener los azotes de los soldados romanos? No. Ella no cambió el curso de la historia de la humanidad, pero sí puedo imaginar que ella cambió el estado del corazón de Jesús en ese momento. Le dio la seguridad una vez más de que su sacrificio no sería en vano, de que le responderían personas de todas las naciones, tribus, idiomas y pueblos, quizás gentes que nunca lo habrían visto en persona, que su sacrificio traería esperanza y alegría a los perdidos en este mundo. Por eso creo que la esposa de Pilato ocupa un lugar especial en la historia de la muerte de Jesucristo. Ella fue la única que habló por él, y en ese momento ella le trajo alegría a Jesús y alegría al cielo. Así que volvamos a nuestro presente. En la vida de nuestro ministerio, puede ser que no sintamos que el mundo está cambiando debido a lo que hacemos. Puede ser que no estemos cambiando políticas o procedimientos. Puede ser que no estemos cambiando el curso de la historia. Pero Jesús ve nuestro ministerio. Él conoce nuestro testimonio. Él entiende el costo de nuestro sacrificio. Él entiende nuestra fidelidad. Nuestro ministerio hoy le trae alegría a Jesús, como la esposa de Pilato. Con una carta le trajo alegría a Jesús en sus horas más oscuras, justo antes de ser condenado a muerte. Así que sé fiel en cualquier cosa que Dios te haya llamado a hacer. Dios ve y Dios sabe. Y un día, Dios recompensará. Hasta entonces, que todos seamos fieles en cualquier lugar del viñedo en el que Dios nos ha llamado a servir. Amén.